lo han retirado. Yo presumo, Karina, que si bien es cierto, estos señores de esta bancada lo han retirado por diversas razones, espero que no sea un canje contra la censura que le están haciendo al señor Salguana. Hablando de autoridades locales, de gobiernos regionales, hay una discusión que se ha puesto cada vez más candente. En el Congreso de la República no se ponen de acuerdo. Todo el 2024 se la pasaron discutiendo y ahora resulta que APP retira el proyecto de ley que tenían. Se pasaron discutiendo para ver si se reelegían a los alcaldes, a los gobernadores regionales y si desaparecían los movimientos locales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque ahora resulta que esa discusión ha quedado ¿en qué? ¿En nada? Vamos a preguntarle qué es lo que va a suceder, toda la discusión, todas las horas hombre, todo lo que se hizo, porque las comisiones, los congresistas invierten en asesores para que les diga si las leyes están bien, si lo que van a discutir va por buen camino. Todo eso se paga, no es gratis. Entonces, han llevado meses en estas discusiones para saber si la discusión de la reelección está bien, si nos conviene, si no nos conviene, y ahora resulta que esto queda en nada. Los movimientos regionales, incluso hubo varias entrevistas en todos los medios de comunicación, aquí también se levantaban y decían cómo nos van a eliminar de un solo firmazo si es que nosotros representamos a las regiones, y por otro lado estaba que estaban demasiado, digamos, repartidos en movimientos chiquititos, y que eso no podía ser, en ninguna parte del mundo pasaba. Bueno, vamos a tratar de comprender cuáles son los resultados, las consecuencias de lo que ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? Mediante un oficio dirigido al presidente del Congreso de APP, Lady Camones de APP, solicitó el retiro del proyecto de ley que había propuesto permitir la reelección de alcaldes y gobernadores regionales. Es un proyecto de ley también de APP, de Acuña. Nosotros le damos la bienvenida rápidamente a Mesías Guevara, expresidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales del Perú. Bienvenido, señor Guevara, exitosa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Karina, por la oportunidad. Como siempre, es un gusto conversar contigo y sobre todo con este tema de mucha trascendencia para la vida democrática y la gobernabilidad de nuestro país. Sobre todo cuando se trata de autoridades de esta naturaleza, que son gobiernos descentralizados, como son las regiones y los municipios, que requieren seguir fortaleciéndose y no meterlos a este tipo de vaivenes, que lo único que se hace es generar incertidumbre y sobre todo una desestabilidad institucional. Explíquenos qué es lo que ha sucedido. Este proyecto de ley se vino discutiendo. Yo recuerdo que en el Congreso se debatieron durante varios meses este proyecto que veía si era necesario o no la reelección de estas autoridades y también si se desaparecían los movimientos regionales. Sí, la verdad que lo han manejado de manera muy interesada, yo diría por un cálculo político, como muy bien manifiestas. Hubo un momento incluso que hicieron un combo, en el sentido que juntaron la desaparición de los movimientos regionales con la reelección de los alcaldes y gobernadores. Al final lograron separarlo, porque muchos no querían que haya reelección, otros no querían que haya movimientos regionales, y es en ese sentido que al final se quedó solamente este proyecto de ley presentado por la congresista de la bancada de Alianza para el Progreso, pero al final lo han retirado. Yo presumo, Karina, que si bien es cierto, estos señores de esta bancada lo han retirado por diversas razones, espero que no sea un canje contra la censura que le están haciendo al señor Salguana. Esperemos que no sea un canje por eso. Es decir, le perdonamos la vida a Salguana y siempre y cuando me retires esa iniciativa legislativa. Pero por otro lado, no nos parezca raro que de acá a los próximos días, próximas semanas, otras bancadas parlamentarias de otras tiendas políticas seguramente van a tomar este guante y lo van a volver a presentar. Ahora, como tú muy bien lo dijiste, si acá ha habido debate, la exposición de motivos, opiniones que se recoge para hacer un proyecto de ley, para dictaminarlo en la comisión respectiva, y luego eso se tendrá que volverse a hacer.
y eso es una pérdida de tiempo. Ahora, seguramente van a aprovechar, seguramente en buen romance y pensando de manera positiva, que lo van a presentar en la próxima legislatura que se inicia el 15 de marzo, pero ya no creo que les alcance el tiempo porque como las cosas se están yendo, no sabemos lo que pueda pasar. Pero qué raro que APP, que siendo un movimiento, un partido que tiene tanta presencia regional, haya retirado esto porque en realidad, viéndolo en frío, les convenía. A veces no, porque fíjate que si bien es cierto, tienen bastantes autoridades a nivel nacional, pero no todos están bien vistos, por un lado. Y por otro lado, ellos ya quisieran que entren otros actores, seguramente, y luego por otro lado, también ellos están jugando con un cálculo político. Es decir, al final ellos quieren tener su espacio, como tú muy bien lo dices, en las regiones y en los municipios, que en mi concepto, a nivel nacional, están muy desprestigiados y lo han perdido. Quieren refrescar, entonces esto les serviría para ya no hayan pugnas internas para quedarse, sino que así de un solo plumazo los que están se van y punto. Correcto, ¿y por qué? Porque hay muchos que tienen posibilidades, porque hay que reconocer también de que la población al final es muy sabia y al final decide quién se reelige y quién no se reelige. Pero sin embargo, hay eso, lo que más debe preocuparnos es que estas iniciativas, estos actos que están ellos haciendo, desestabiliza la institucionalidad, la gobernabilidad, y genera mucha incertidumbre, y al final podría generar conflictos sociales en todos estos sectores donde estos alcaldes, algunos han querido reelegirse. ¿Y qué es lo que más conviene? ¿Qué es lo que más conviene de cara a las próximas elecciones? Porque tenemos que saber que tenemos muchos partidos políticos, se va a dividir demasiado el voto, no solamente en el tema presidencial, sino que también estamos fraccionados en el tema municipal, en todos los aspectos, ¿no? Para el voto. Mira, lo que tiene que hacer acá es si el Congreso actuaría con pensamiento estadista, serio, pensando no en el corto plazo como ellos lo están haciendo, sino en el mediano y largo plazo, deberían de pensarse en consolidar los gobiernos descentralizados. Por ejemplo, el tema de los alcaldes y gobernadores, de 4 años ampliarles a 5 años el periodo de gestión y no estar pensando solamente en el acto de reelección. Para que sea igual que el presidente de la República, igual que el Congreso, que tengan 5 años de gestión. Eso por un lado. Pero por otro lado también modernizar las gestiones. Lo que significa, por ejemplo, sus procedimientos, sus procesos, ver cómo reforzar la fiscalización y control de los gastos públicos, la LOPE, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Centralización, la Ley Orgánica de Municipios. Los 3 niveles de gobierno tienen que trabajar de manera sincronizada bajo el concepto de la interdependencia. Pero a eso deberían de abocarse si realmente tienen un pensamiento eminentemente estadista y no verlo a estas importantes instituciones como un botín, porque al final terminan viéndolo como un botín. Es decir, no hay institucionalidad, no hay control y el dinero que se transfiere a las regiones, a los municipios y al propio gobierno nacional termina yéndose a una caja oscura. ¿Qué se puede hacer para especializar más a los gobiernos regionales? Porque hay una gran diferencia cuando se ve que el candidato, el gobernador regional, el alcalde, ha tenido una trayectoria política, ¿no? Cuando ha sido alcalde, cuando ha sido Ogore, cuando ha pasado por el Congreso, se nota que sabe de gestión. ¿Cómo se puede llegar a que, sin discriminar, porque la Constitución te dice de que todos pueden postular, pero algunas veces pasa de que llegan y no saben nada, y eso se nota en el gasto, y es que están aprendiendo. ¿Cómo se puede hacer para que no suceda eso? Fíjate, lo que tenemos que hacer, como dije hace un instante, es transformar al Estado. Y dentro de esta transformación del Estado está lo que significa la carrera pública meritocrática. De tal manera que se tiene una estructura burocrática bien formada y bien comprometida, ya sea regional o sea municipal, de tal manera que cuando llegue un alcalde o llegue un gobernador, simplemente debería de llegar con su asesor legal y, si es posible, con el gerente general. Todos los demás que se quede. No tienen por qué cambiar a Correcto. Todos y llegar con todos sus gerentes, con todos sus amiguitos y que los aplauden. Y muchas veces no cumplen con el perfil, muchas veces no tienen la experiencia. Por eso, por ejemplo, el director de logística de todas las unidades ejecutoras
no debería de cambiarse y debería ser de servir un gerente público certificado por la OCE. Eso ocurre ahora, pero también debería de ocurrir, por ejemplo, con el gerente de planificación, con el gerente de recursos naturales, con tesorería, con administración, que son ellos lo que la inteligencia de una institución que debería ser sólida para que le dé continuidad y sostenibilidad a los proyectos. Si eso no ocurre, mi estimada Karina, vamos a estar siempre al vaivén de lo que diga el viento de las que acompañan al gobernador o al alcalde que llega de turno. Pero por eso hay que formar toda una masa crítica y ahí esa gran transformación significa generar una cultura organizacional del servicio y sobre todo que en esa cultura tenga principios y valores y que esté de acuerdo y comprometido con la población. Tiene que ser sensible, tiene que ser empático, porque hay muchos trabajadores, muchos servicios públicos, salvando honrosas excepciones, que creen de que nos hacen un favor a nosotros cuando vamos a hacer una gestión, cuando es al revés. Ellos nos deben a nosotros y es por eso que tiene que haber ese compromiso. Y esa transformación tiene que darse urgente. Pero ¿cómo se va a dar la transformación regresando al ámbito de este proyecto de ley que ha sido retirado y que estamos hablando del Congreso de la República, si en el mismo Congreso de la República quedó en evidencia que todos los altos jefes de administración fueron recibidos por Richard Acuña en su casa? Es decir, ¿cómo puede ser que el presidente de un partido o el hijo del presidente de un partido les dé la bienvenida, les haga pues una recepción, les aplauda, les dé la palmadita en el hombro a los que recién han sido contratados de favor porque eran del partido? Eso es otro tema, que el Congreso de la República, lamentablemente, cuando yo fui congresista, fíjate que el perfil para los asesores, principal, el segundo asesor, la asistente técnica y lo demás, era un perfil específico. Pedían maestrías, pedían doctorados, pero ahora no están pidiendo eso. Es decir, han sacado todo ese perfil. Ahora te piden el 20% de tu sueldo. pero además de eso, no piden los requisitos. Es decir, ¿y por qué? Porque hay gente necesitada que no tienen dónde ir a trabajar, van al Congreso y se someten, lamentablemente, a este tipo por no decir algo ilícito, a caprichos de los que los contratan. Claro, o te piden que tengas la página de OnlyFans. Bueno, eso está pasando. Sí, eso está pasando, pero yo me río porque ya llorar no se puede, de tanto lamento que hay en nuestro país. Pero sí, fíjate, creo de que tenemos que fortalecer, profesionalizar, comprometer a nuestros servidores públicos a nivel nacional. Y por otro lado, fíjate que rapidito, por ejemplo, un director regional de agricultura, por decir, gana entre 3.000 a 5.000 soles y le piden un currículo altísimo. Claro. Y luego, en las mismas regiones, van de diversas unidades de los ministerios, llámese del MIDES, llámese de transportes, llámese de educación y agricultura, con un sueldo el doble de él. Por lo tanto, se genera esa diferencia. Y no se quiere trabajar, pues, en el gobierno regional. Claro, y fíjate se quedan que... sin técnicos. Correcto, ¿no? Y al final solamente son pocos los que se animan a trabajar de esa manera. Y por otro lado, fíjate, cuando se dice en provincia no hay gente, dicen. No hay sí hay profesionales muy capaces. Lo que pasa es que no están en el sector público, están en la actividad privada. Prueba de ello es que las grandes empresas de hoy, por ejemplo, la Sariquepeña, la Lambaycana, la Cajamarquinas, como por ejemplo el grupo Huancaruna, el grupo Rodríguez Banda, son de provincias y son dirigidos por provincianos, pero ingenieros profesionales de provincias que están en el sector privado y por los bajos sueldos y por la inseguridad jurídica y laboral de trabajar para el Estado, simplemente no se van a trabajar ahí. Claro, y pasamos nosotros del Congreso a los gobiernos regionales porque pasa exactamente lo mismo de lo que pasa en el Congreso, así se manejan los gobiernos regionales, como si fuese la chacra de algunos gobernadores. Estábamos hablando del Congreso de la República, esto a raíz de que la cultura Congreso de la República se replica lamentablemente en el interior del país, no en todos, pero en algunos gobiernos regionales. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque se ha retirado el proyecto de ley que habla de la propuesta de permitir la reelección de alcaldes y gobernadores regionales. No estamos entrando al fondo del asunto si es que es bueno o malo, se necesita o no reelegir
a los gobernadores regionales, sino que se pierde el tiempo, meses y meses debatiendo, y resulta que lo retiran, el partido de Acuña. Y queda en nada y queda en zozobra. Entonces, ya habíamos terminado de hablar de esto con Mesías Guevara, expresidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales del Perú, y habíamos pasado a hablar del Congreso de la República, y justamente el presidente del Congreso ha dado una declaración donde ha dicho que esta publicación del Congreso, donde dan por cerrada prácticamente la investigación de Andrea Vidal, esta chica que muere lamentablemente acribillada por unos sicarios, dice que el atentado es en su contra. Entonces, ¿qué le parece que desde el Congreso de la República había pasado antes que cierren las investigaciones o que se atrevan a cerrar las investigaciones antes que la policía diga quién fue el objeto del atentado del sicario? Siento que el Congreso estaba en medio de este problema. Ahí el señor congresista, el presidente del Congreso, lo ve como algo anecdótico. Anecdótico, sí. Pero sin embargo, en el fondo es usurpación de funciones. Porque como muy bien explicas, el tema lo tiene lo que es el titular de la investigación penal, que es la Fiscalía conjuntamente con la policía. Son ellos los que tienen que cerrarlo o dar el tema ya de la denuncia respectiva, pero sin embargo no es el Congreso. Y al parecer, como lo ha declarado la señora Alejandra Aramayo, ha dicho que ahí les dieron esa instrucción que saque ese comunicado. Desde presidencia. Desde presidencia. Y hay que recordar que en medio del escándalo, que ya del Congreso se espera todo, es decir, hay muchos sueldos, hay gente que hace escándalos de faldas ahí en el Congreso de la República, y Salguana, en medio de todo esto, de una presunta red de prostitución, se va a China. Esto es nada recomendable, ¿no? Se supone que debería haberse quedado, ¿o no? De él debió y debe seguir dando las explicaciones pertinentes, someterse a lo que es las investigaciones, es más, dar las facilidades respectivas, pero también activar las otras áreas del Congreso mismo. Por ejemplo, la Comisión de Ética, por ejemplo, la Comisión de Comisión de Cuestiones Constitucionales, que se denuncia a quien tenga que cuestionarse. Algún congresista debe estar, alguien de la mesa directiva dio esa instrucción a la señora Aramayo para que saque ese comunicado. Por lo tanto, tiene muchas cosas que explicarse. Ahora, en relación al Congreso, en definitiva, creo que podemos estar de acuerdo de que se ha convertido en una burbuja donde están lejos de la realidad peruana. A la semana pasada tengo entendido que se han aumentado los bonos, han inflado su presupuesto de manera espectacular, han construido dentro un tema creo que una posta médica que lo hacen pasar como un hospital de mayor categoría, y por lo tanto están también ellos aprobando leyes que están yéndose contra el propio control de déficit fiscal. Es decir, están generando desequilibrio no solamente de poderes, sino también la parte fiscal. Y eso el Congreso de la República nos está haciendo mucho daño, está dinamitando la institucionalidad. Más allá de que hayan mancillado la majestad del Congreso, también están dinamitando la institucionalidad en su conjunto. Y eso creo yo que los próximos congresos van a tener un gran trabajo para revertir todo el gran daño que están haciendo. Y antes que se vaya, un comentario pequeño. Se lo pido porque usted tiene una trayectoria política larga en el Congreso de la República, en gobiernos locales, en gobiernos regionales. Entonces, ¿qué piensa del gobierno de Dina Boluarte? Mira, la presidenta Dina Boluarte creo que cometió un error en aceptar ser presidenta y no convocar elecciones. Ella el 7 de diciembre del 2022 debió haber convocado elecciones y no meternos a los peruanos en esta difícil situación que estamos viviendo. Es muy grave lo que vive nuestro país, hay mucha desesperanza, lamentablemente jóvenes, familias enteras se están yendo al extranjero en busca de un mejor porvenir. La economía, si bien es cierto a nivel de macroeconómica, está con una cierta estabilidad, pero a nivel de la microeconomía no estamos bien. Vemos cómo los productores de mangos, los agricultores están a nivel nacional sufriendo. Ahora ya que próximamente se empieza el inicio del año escolar, otra vez se empieza el gran martirio de los padres de familia para buscar cómo financiar los útiles escolares. Por lo tanto, creo que la presidenta
debió haberse ido el 7 de diciembre y haber convocado elecciones, y hoy nos ha metido en este gran problema. Muchísimas gracias por Gracias, estar Karina. aquí. Hemos estado con Mesías Guevara, expresidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales del Perú y, por supuesto, excongresista de la República. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en Éxitos.